contacto ya con nuestra invitada. Se trata de la doctora Julieta Logroño, catedrática universitaria, a quien agradecemos por hacer esta invitación. Doctora, desde el Estudio Central de Conecta, le saluda Jorge Ñacato, para hablar sobre la crisis educativa que vive el país. A raíz de las publicaciones en redes sociales de chicos en primera instancia, diciendo que les gustaría conformar los denominados GDOs cuando sean adultos. Por otro lado, la riña de estudiantes de establecimientos educativos de Quito, y por otro lado, estudiantes también portando armas en otro establecimiento de la capital, hace que se evidencie ya con mayor fuerza la violencia y el descontrol en el sistema educativo. La pregunta que le planteo en este marco, doctora Logroño, es cuál es su lectura de esto que estamos viendo en redes sociales y que la mayoría prácticamente lo ve como normal en estos tiempos. Le escuchamos, doctora, buen día. Buenos días, estimado Jorge. Primero, mi agradecimiento sentido por la invitación a mi persona para hablar sobre esta temática tan importante como es la educación. Me parece, pues, su pregunta de gran relevancia en la actualidad, puesto que efectivamente miramos con pavor, con angustia, yo diría hasta con desesperación, la situación de inseguridad que se están viviendo en los planteles. Una inseguridad que ha rayado en los últimos tiempos en acciones directas de violencia de los estudiantes, inclusive contra sus maestros. Una situación que jamás estuvimos acostumbrados en el contexto educativo. Generalmente el maestro tenía una figura de autoridad que imponía respeto a sus alumnos. Y ese respeto hacía que efectivamente se genere un clima de seguridad, de tranquilidad, de paz en los planteles. Sin embargo, vemos ahora que esta situación se ha roto y que son los estudiantes quienes pueden inclusive llegar a agresiones, amenazas a los estudiantes, si es que un profesor, por ejemplo, no cede a la situación de hacerle pasar el año fácilmente, o inclusive por situaciones más pírricas, diría yo, menores, como por ejemplo no acceder a veces a que salgan a recreo, no acceder a sus caprichos, es decir, realmente se expresa una total falta de autoridad del profesor en las aulas. ¿A qué se debe eso? Desgraciadamente, la educación es el reflejo de lo que está pasando en nuestra sociedad. Desde el punto de vista académico se dice que en realidad la educación forma parte de la infraestructura social. Refleja también la crisis económica con la que estamos viviendo. Y al reflejar esa situación, entonces, pues, lo que efectivamente, si los chicos están educados en un ambiente de violencia y que tampoco tienen parámetros de control en sus respectivos hogares, ellos van a socializar en los espacios respectivos, van a reproducir también actitudes de violencia, van a reproducir estos comportamientos agresivos, van a reproducir actitudes de irrespeto que como efectivamente no lo tienen en su casa, no lo van a lograr. Pero yo creo que no es solo un problema personal, no es solo un problema de los hogares, desgraciadamente. Pienso que es todo el sistema, porque yo considero que, por ejemplo, las expresiones artísticas que se dan en la actualidad, con todas las expresiones, por ejemplo, ahora del reggaetón, ¿no? El reggaetón, por ejemplo, fíjese usted cómo esta música es degradante para los jóvenes. Realmente reproduce valores machistas, reproduce valores donde las mujeres somos cosificadas, reproduce inclusive un lenguaje procaz al que no estuvimos acostumbrados. Entonces, por ejemplo, es la música, pero también son las expresiones estéticas. En las expresiones estéticas, igual en todo lo que nosotros vemos, en la pintura también hay estas expresiones. Y también lo hay en los
en los símbolos, en lo que parece chistes, en las bromas, es decir, está en la cultura, desgraciadamente está en la cultura este comportamiento violento que se ha normalizado. Tenemos también ahora en esta época de la tecnología una información, ¿no? Varios filósofos llaman la época de la infocracia, porque en realidad es una época en donde igualmente el niño, la niña tiene acceso a Internet sin control. Y muchas veces en el Internet, en las redes sociales, que ahora ocupa la mayor cantidad del tiempo de los adolescentes y desgraciadamente de los niños que no tienen control en sus hogares, también en las redes se reproducen igual videos donde incitan la violencia y llaman a los niños, a las niñas a ganar en estas peleas, en estas luchas, en estos combates cuerpo a cuerpo. El que gana, ¿no es cierto?, es el que realmente es el campeón. Entonces, la gente está normalizando de manera peligrosa la situación de violencia en su imaginario, en su cultura. Y eso realmente es muy grave. Y eso es lo que se está reproduciendo, por ejemplo, ya en las propias aulas, se está reproduciendo en los hogares. Aparte de ello, pues obviamente la situación, como digo, la educación es el reflejo de la estructura. Es una estructura de pobreza, donde los niños en esos contextos no tienen sino la posibilidad, desgraciadamente los adolescentes, no saben cómo educarse, sus padres no les dan las cosas elementales, fundamentales que el niño necesita y quieren ser parte de estos círculos, ¿no? Para satisfacer esas necesidades e inclusive piensan en ayudar, entre comillas, a sus hogares incorporándose a estas bandas delincuenciales. Y además, entonces ven referentes, ¿no? Ven referentes de que en esos sitios, entre comillas, los niños tienen y los adolescentes están como teniendo acceso a otra vida, a una vida que además el sistema le vende como la más adecuada. Entonces hay un fenómeno que llamamos en sociología una alienación muy grave en los jóvenes que no se dan cuenta que cuando más alienados están, son realmente personas que quieren acceder, entre comillas, a los beneficios fáciles que ofrece el sistema capitalista. No importa si para tener un zapato Reebok robas, matas, para tener un teléfono igualmente. Entonces, esto es una situación grave, es estructural. Dígame. Doctora, si es que es un problema grave y estructural, para utilizar el último término de usted, ¿cómo salimos de este problema? ¿Quiénes están llamados a poner soluciones en el asunto? Bueno, no es fácil. No es fácil, porque primero todos tenemos en la educación, todos tenemos una parte. El Estado tiene que poner políticas educativas claras, ¿sí? El Estado, en este caso, tiene que, por ejemplo, porque la solución empieza mejorando la educación, teniendo mayor presupuesto a la educación, capacitando más a los maestros para una formación no solamente en lo que sería información, educación informativa, ¿no? Sino una educación integral, formativa, que llegue también a los valores. Se expresa que obviamente lo que no tuvo en la casa, tal vez pueda adquirirlo en la escuela. Y eso yo sí creo, porque efectivamente, pues en la escuela, desde la infancia, los educadores tienen que educar en una identidad efectivamente que no tienda, como se expresa acá, actitudes a reproducir de manera pasiva actitudes de violencia. Entonces, desde el inicio, educar en la sensibilidad, en la ternura, pero para eso, déjeme decirle, por ejemplo, para mí sería una política muy grande el hecho de que, por ejemplo, vuelva la educación musical a las aulas, de que se enfatice en el deporte, porque también hay que ver alternativas concretas. Y mire, eso ahora ya no está en el currículo. Por ejemplo, ahora es la educación artística en general, pero se quitó la música. Antes usted ve, existía música desde la más tierna infancia. La música es muy importante porque fortalece la sensibilidad. Me parece que también el deporte, física, que tampoco igual, por ejemplo, en la universidad ya no es algo, digamos, obligatorio. Antes era obligatorio para graduarse. Pero también los espacios deportivos tienen que estar acompañados con una infraestructura adecuada. Entonces, el arte, la cultura,
el deporte, son medios muy importantes que debe fortalecer la educación. No solamente son las áreas. Y también lo otro, en realidad es una educación, se puede hablar mucho de la educación en valores, pero ¿qué tal si el niño está interiorizando, viviendo en un clima de violencia? Más que el profesor le dé el discurso, la práctica va a ser más fuerte. Entonces allí viene la articulación con lo que debería también hacer el Estado con una política educativa, como digo, mucho más profunda en la formación de profesores que también eduquen en una forma integral e integradora, con un enfoque de valores también a los jóvenes. Doctora, ¿y la ley vigente que tenemos para la educación media, Ley Orgánica de Interculturalidad Bilingüe, hay que reformarla o qué tanto incide en esta crisis educativa? A ver, yo creo que hay algunas cosas que no se dan en la ley. Por ejemplo, yo pienso que no hay articulación entre el sistema educativo. De primaria, secundaria, universidad, no hay articulación. Y esto es necesario porque cada nivel debe cubrir sus necesidades. También es importante que en cada nivel se alcance efectivamente los estándares adecuados, porque nosotros ahora, el profesor tiene miedo de que los niños no pasen. No se arregla no pasando el grado, no se arregla, pero también tiene que haber algunos parámetros para que los niños aprendan. Y efectivamente ahora los niños tienen que pasar el año sin que alcancen los aprendizajes. Allí tiene que haber una actitud de los padres de familia también, que si su hijo no ha alcanzado los aprendizajes, tendría que repetir pues el nivel. Esto, por ejemplo, ahora para los profesores no pueden hacer. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir una serie de informes realmente extraordinarios que insumen una gran cantidad de trabajo administrativo para justificar que, por ejemplo, un niño o una niña o un joven pueda perder el año. Yo no estoy tan de acuerdo, por ejemplo, en mecanismos coercitivos, como por ejemplo esto de que pierde el año, pero sí hay que ver mecanismos entonces de recuperación, pues, porque si vamos a hacer pasar los años y no existe el mecanismo de recuperación, mire, a la universidad están llegando sin saber y sin tener los conocimientos elementales. Todas las pruebas lo dicen, todas las pruebas lo dicen. Hay problemas muy, 2021, por ejemplo, subió al 66% en el 2022, lo que se llama la pobreza de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños no entienden lo que leen y que los niños no tienen lógica matemáticas, por ejemplo. Entonces hay una pobreza de aprendizaje. Los estudiantes, por ejemplo, en el 2022, en la prueba Ser Estudiante, no lograron la calificación, por ejemplo, de elemental en matemática, lengua y literatura, sin alcanzar calificaciones superiores como, mire, o sea, ya no hay estudiantes excelentes ni satisfactorios. Hay una calificación en promedio elemental. Entonces, ¿qué está pasando en la educación? ¿No? Los niños pasan sin que logren aprendizajes duraderos. Entonces, yo creo que también ahí, por eso es necesario, esto tiene que ver con varias cosas. Hay una inversión y presupuesto insuficiente. Hay una formación y condiciones laborales también de los docentes bajas. Mire, ahora los docentes no tienen nombramiento, la mayoría tienen contratos. Y eso realmente refleja una situación de inseguridad para los docentes. Es una situación, pero también hay reformas educativas que son inconclusas, que son incoherentes. Nosotros por ejemplo, ahora tenemos un bachillerato general unificado que, por ejemplo, para la universidad no ha dado resultado. Era mejor el bachillerato especializado, porque, por ejemplo, los chicos están formados en sociales. Los niños los chicos que estaban formados, por ejemplo, en físico-matemáticas venían a seguir físico-matemáticas, los de biología en biología. Pero ahora con el bachillerato general unificado es todo y nada. No adquieren las competencias necesarias y también fracasan en la universidad, hay deserción, la universidad tampoco se abre, no hay grupos, entonces los jóvenes no saben qué hacer. Forman lo que decimos, la gran cantidad de estos ni estudian ni trabajan, porque tampoco tienen acceso a la universidad. Entonces son políticas estructurales, Jorge, además de esta formación de los profesores.
¿no? Allí habría que involucrar un elemento adicional, no sé, doctora, el tema de los valores desde casa, porque ahora se ha perdido prácticamente los valores. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. O sea, no es solamente culpable el docente, porque muchas veces decimos los docentes, sí, pero también en la casa, porque si damos un discurso nosotros de los valores, pero si ellos tienen una práctica, supongamos un ejemplo, donde el padre pega a la madre, donde el padre pega igual a los hijos, donde la madre también tiene actitudes de violencia, ¿qué va a aprender el niño? Va a aprender una actitud de violencia. Y si además no hay quien lo cuide, y si va a los espacios abiertos, ahí no tiene ningún espacio para poder aprender, encuentra a sus amiguitos y encuentra que estos chicos ya desde el inicio dicen, bueno, vamos nosotros al cine porque tal persona nos está invitando, vamos a este juego porque tal persona nos está invitando. No saben que tal persona son personas que los llevan a los niños con estos ganchos para realmente insertarles a estos grupos. Entonces, hay muchos mecanismos porque los chicos no tienen alternativas de recreación, pero también en sus casas no encuentran el ambiente propicio de afecto. Yo sí creo que el afecto, créame que es el elemento más importante para la formación de los estudiantes. El amor, el cuidado, el cariño, ¿no es cierto? Porque si yo doy una educación, o sea, no puedo educar en el valor de un ambiente de violencia. Si esto hay en los hogares, cambiaríamos. Es decir, cada cual tenemos nuestro rol en la formación de los estudiantes. Perfecto, con eso me quedo, mi estimada doctora. Le agradezco por ese aporte y su tiempo también muy gentil. Buen día, doctora. A usted, Jorge, un gusto conversar con usted. Que esté muy bien. Muy gentil. La doctora Julieta Logroño, catedrática universitaria, acercándonos al problema que se vive en el sistema educativo. Hay varios problemas, de hecho. Problemas que empiezan desde la casa, por los valores. Cada día vemos cómo los chicos ahora no respetan, por ejemplo, a las personas adultas mayores. En el transporte público, un ejemplo. Usted ve un chico ocupando un asiento en el bus y mira que está un ciudadano o ciudadana de la tercera edad de pie y no le cede el asiento. Mujeres embarazadas no le ceden el asiento. Mujeres o personas con algún tipo de discapacidad tampoco le ceden el asiento. Y llegan al colmo los chicos, o ciertos chicos, no todos obviamente, llegan al colmo de que hasta fingen dormirse o fingen estar dormidos para no ceder los asientos. Miren que ese valor, solo para citar uno de los valores, en nuestros tiempos era básico. Se subía alguien al bus y dábamos el asiento sin mirar que sea una persona de la tercera edad, hombre, mujer. Era ceder el asiento inmediatamente. Pero ahora es tremendamente difícil con los chicos, la gran mayoría, diríamos, con esta descomposición de la sociedad civil que tiene esos problemas de valores y además en el sistema educativo se transporta ese problema y se conjugan con otros problemas para terminar en lo que ahora mismo estamos hablando, es decir, una crisis en el sistema de educación que se tiene que trabajar en diferentes frentes, es un problema integral, no solamente de un sector, de una parte o de una cartera de Estado. Aquí tiene que intervenir un comité, si cabe el término interdisciplinario, que involucra diferentes carteras de Estado para sacar a los chicos de este problema en el que están sumidos, en definitiva, con la penetración aquí también del crimen organizado. Porque hay chicos que, como dijimos en principio, ahora portan armas blancas, armas de fuego en los planteles educativos. Y los profesores no pueden hacer absolutamente nada porque están amenazados, los chantajean, en fin, una serie de cosas. Amparados o protegidos por estos denominados grupos de crimen organizado, GDOs, o las pandillas que vuelven a aparecer.